el libro más importante del Antiguo Testamento es el Éxodo, porque nos habla del Dios liberador y nos habla justamente de cómo el pueblo reconoce y se encuentra con Dios. Y a partir de la liberación encontramos en el pueblo de Israel una actitud de agradecimiento al Señor. Basta ver el capítulo 15, donde se dice: ¿quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Aquel pueblo alaba y bendice al Señor por las maravillas que Dios ha obrado en ellos. Luego encontramos nosotros los salmos, y hay salmos de alabanza, de glorificación al Señor. Y hoy y aquí seguimos encontrando mucha gente alabando y glorificando al nombre del Señor por lo bueno, por lo maravilloso que ha sido con nosotros. Y luego en el Nuevo Testamento es maravilloso encontrar himnos de alabanza al Señor, porque Él es el que trajo la buena noticia. Él es el que nos trajo la salvación. Él es el que nos trajo la vida eterna. Ahora, todo esto constituye efectivamente un auténtico culto al Señor. Pero yo quiero invitarles hoy a que descubramos cuál es el verdadero culto que hoy y aquí el Señor nos exige. Escuchemos, por favor, el Evangelio para caer en la cuenta dónde se empieza a fraguar la voluntad del Señor, dónde se empieza a obrar lo que Dios quiere. Marcos, en el capítulo 1, versículos 12 al 14, dice la palabra del Señor: a continuación, el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Aquí, lo primero que hay que caer en la cuenta es que el anuncio de la buena noticia y la proclamación de la conversión no empieza en el gran templo, no empieza con los sumos sacerdotes, tampoco empieza en la gran Jerusalén, donde había mucha riqueza y obviamente donde estaba el templo más importante del mundo. La buena noticia, la proclamación del reino de Dios inicia en el desierto. Y note usted, dice el Evangelio, que el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto. El desierto no es símbolo de comodidad, no es símbolo de felicidad. El desierto es símbolo de miseria. Es donde Juan solamente lograba comer chapulines y miel silvestre, y sus vestiduras de piel de animales y con una correa de cuero a la cintura. Y para colmo de males, el Evangelio dice: donde habían fieras,
ya diciendo que Jesús se va a encontrar en este mundo con gente feroz que le va a llevar a la muerte. Y todavía el Evangelio dice, donde fue tentado por el demonio, en este lugar, donde no hay sombra, donde no hay agua, donde el terreno es resbaladizo y donde hay mucha amenaza, allí empezó el anuncio de la buena nueva. Y esto es lo que tenemos que aprender hoy y aquí. Nos hemos acomodado tanto al templo, nos hemos acomodado tanto a la seguridad en una ciudad y hemos descuidado los cimientos y los orígenes de la evangelización, que es en el desierto, donde la gente sufre, donde la gente la pasa mal, donde hay amenaza, donde a veces nos platica la muerte. Ahora, si para Jesús no fue importante el templo, esto no quiere decir que Jesús no haya sido un auténtico religioso. No olvide, noches enteras se iba a las montañas a orar. Y Jesús nos enseñó a llamar a Dios Abba, papito. Jesús nos enseñó a dirigirnos constantemente al Señor con la oración de el Padre Nuestro. Jesús, es verdad que no se familiarizó con el templo, pero fue un auténtico religioso. Y Jesús nos dijo textualmente, Juan capítulo 4, créeme, mujer, ha llegado el tiempo de dar culto, no en Jerusalén ni en Garizim, sino en espíritu y en verdad. ¿Y qué es dar culto en espíritu y en verdad? Es dejarnos impregnar por los valores del Evangelio, empezando por la bondad, por la misericordia, por el respeto, por la ternura, por el cariño a los demás, tal y cual como lo hizo Jesús. Jesús nos enseñó que los verdaderos templos para dar culto a Dios es cada hombre y es cada mujer. Razón tenía el apóstol Pablo cuando escribe 1 Corintios 3:16, ¿o ignoráis, hermanos, que vuestro cuerpo es templo y sagrario del Espíritu Santo? Y quien destruye este templo, Dios le va a destruir. Y este templo son ustedes, el verdadero templo para dar culto a Dios. Es tu esposo, es tu esposa, es tu papá, es tu mamá, es tu abuelita, es tu abuelito. Son tus hijos, son tus vecinos. Estos son los verdaderos templos, donde hay que dar culto al Señor, respetando a la persona y la dignidad humana. ¿Sabes quién nos enseñó a dar culto verdadero al Señor? Es el buen samaritano. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versos 25 en adelante, nos presenta esta magistral parábola. Dice de que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los bandidos y lo dejaron medio muerto. Dice el Evangelio que pasó un sacerdote, hombre de religión, hombre del templo, pero lo vio y pasó de lejos. Pasó un levita, ayudante del sacerdote y por tanto hombre de religión, hombre de templo, hombre de la Torá. Lo vio y pasó de lejos. Malo, malo, malo. Y dice el Evangelio que pasó un samaritano, un hereje, un enemigo de los judíos, uno que no sabía de templo, no sabía la Torá. Pero este hombre detectó de que este necesitado es como el verdadero templo para dar culto a Dios, e hizo tres cosas. Uno, lo vio
y lo vio con ojos de aprecio, con ojos de cariño. Segundo, se compadeció, hizo suyo el dolor del otro. Y tercero, actuó, se bajó del caballo, curó sus heridas, las vendó, lo sube al caballo, lo lleva a un hospital, gasta dinero, regresa todavía otro día. ¿Quién de estos quedó bien parado ante el Señor? ¿El sacerdote y el levita? No. El modelo, el ejemplo a seguir es el del despreciado samaritano, el hereje, el enemigo de los judíos, pero que supo dar culto a Dios en espíritu y en verdad, ayudando al herido. Este es el modelo a seguir. Por eso esta parábola concluye: vete y haz tú lo mismo. Hermanos y hermanas, vale la pena alabar y glorificar el nombre del Señor, pero por favor, dimos este pasito de caer en la cuenta que también es verdadero y también es auténtico el culto, respetando la persona y la dignidad humana, amando, ayudando al que lo necesita en este mundo. Y esto es lo que el Señor nos exige. Y por eso la buena noticia empezó en el desierto. Y a Jesús le encontramos a orillas del lago de Galilea. A Jesús le encontramos en las casas de mucha gente. A Jesús le encontramos en despoblados donde le llevaban mucha gente enferma para ayudarles. Aquí está donde Jesús se constituye en el camino, la verdad y la vida. Aquí está donde Jesús se constituye en el gran modelo a seguir. Que el Señor nos dé la gracia de caer en la cuenta de dónde y cómo es que debemos dar verdaderamente culto al Señor. Ave María Purísima. Que el Señor les bendiga abundantemente y perdone que insista tanto. Suscríbase, por favor, a nuestro canal.